Según los historiadores, en el siglo I y la otra en el siglo XXI. Todo lo que pasó en la vida de ella tuvieron un mismo motor impulsor, y esa fue la fe. Ambas fueron movidas por la fe, y eso es lo que vamos a hablar. Y voy a empezar hablando de la que está en el siglo I, la mujer del flujo de sangre, que muchos conocemos y sabemos que es una historia un poco impactante, porque era una mujer que tenía una hemorragia, que tenía un flujo de sangre, y en aquella época esa persona era echada a un lado. Eso era, no podía convivir con la sociedad, porque era impura. Esa mujer era impura, y donde quiera que fuese, donde quiera que ella se sentaba, donde quiera que ella caminaba, ella como que era una mujer inmunda, era impuro. Entonces ella tenía que caminar diciendo impuro, porque no era como un leproso que tú podías ver en la llaga. Ella no. Ella tenía que caminar anunciando impura, impura, y la gente tenía que apartarse. Ella era rechazada por la sociedad en aquel tiempo. Imagínense ustedes, nosotras las mujeres que tenemos un ciclo menstrual, o que tuvimos un ciclo menstrual mes tras mes, todas las dolencias que pasamos, todos los malestares que pasamos, como nos sentimos, y nos dura de 5 a 7 días. Esta mujer llevaba 12 años con el flujo ese de sangre. 12 años. Yo en mi mente la visualizo a ella débil, sin fuerza, delgada. Yo siempre me hago una película de lo que leo, y así la veo a ella, una persona que quizás hasta estaba perdiendo el cabello, quizás estaba con anemia, por toda la sangre que ella constantemente estaba perdiendo. Entonces esa mujer era, vuelvo a repetir, rechazada, estaba enferma, tenía una hemorragia de 12 años, y ¿qué podía hacer de esa mujer? Pasamos al siglo XXI y vemos una mujer que desde niña empezó a padecer de epilepsia. Esta mujer llevaba 12 años, y esta empezó a los 13 años con epilepsia. Esta mujer no era rechazada por la sociedad, pero en parte ella misma se rechazaba, ella misma se alejaba de la sociedad. ¿Por qué? Porque vivía con miedo. Esta del siglo XXI tenía unas crisis que tenían que ver con el sueño. O sea, ella, si no dormía un sueño placentero, un sueño tranquilo, le daban las crisis de epilepsia. Y no era una, eran 10, 11, 12 crisis que le daban en un día. Imagínense ustedes el sufrimiento de esta de aquí y de la madre de ella. Cuántas lágrimas esa madre no derramó al ver la hija con un pollito. Es difícil. Y al llegar al hospital siempre se le quitaban las crisis, nunca un médico la podía ver, nunca un médico podía ver bien qué era lo que estaba pasando, porque se le quitaban las crisis y los ataques antes de llegar al hospital. Así transcurrieron los años, con las crisis se fueron intensificando, pero volvemos aquí al siglo I. Esta mujer no podía llevar una vida social. Esta mujer todo lo que tenía ahorrado lo había gastado en médicos, en doctores, porque ella quería una solución a su problema, y nadie se la daba. Entonces todo lo gastó, todos los ahorros los gastó en el médico, pero aparte de eso no la querían, nadie quería tenerla cerca porque era impura. Y hago un paréntesis aquí. Cuando yo trabajaba, conmigo trabajaba alguien que no era de Israel, pero era de un pueblo vecino. Y ella me contó a mí que cuando las mujeres en el pueblo de ella menstruaban, ellas tenían como un albergue, y ellas tenían que irse para ahí. Eso era por zona, tenían como un albergue. Ellas no podían tener contacto con su familia, con nadie. Ahí estaban nada más las mujeres que estaban menstruando. Hasta que eso pasara, porque ella era impura. Era lo mismo que esta mujer, y eso fue en este siglo XXI, pero en otro país. O sea, esa tradición ha continuado en la parte oriental, según esta mujer que trabajó conmigo. Vuelvo al siglo XXI. La epiléptica
logró ir a un médico y un médico tuvo que ser ingresada. Un médico le diagnosticó el tipo de epilepsia que tenía. Era una epilepsia tipo ausencia, o sea, lo que ella estuviera haciendo cuando tuviera la epilepsia, ella no tenía noción de lo que ella estaba haciendo. Esta mujer se estaba tomando un vaso de leche caliente y ella le daba una epilepsia y ella se derramaba y se quemaba muchas veces con leche caliente. Esta mujer estaba con un espejo maquillándose porque tenía que ir a la escuela, rompía los espejos. Esta mujer se le fueron, las crisis de epilepsia se le fueron poniendo peor. Y ya no era la crisis tipo ausencia relacionada con la hora del sueño, sino que le daba la crisis esa mala junto con la otra, de que se ponía así tiesa, con los ojos virados al revés. No sé si algunos de ustedes han visto alguna vez a alguna persona así, pero tiesa, muy rígida, los ojos virados al revés, la lengua torcida. Eso lo pasó esta mujer. Pero los médicos le pudieron diagnosticar el tratamiento que la iba a calmar. Gracias a Dios tuvo un médico donde ir, a diferencia de esta. Le pusieron un tratamiento, pero con ese tratamiento no podía tener hijos. Porque ese tratamiento el hijo le podían hacer o con labio viperino o con la columna abierta. O tengo hijos con problemas o me cuido para que no me den esa crisis, porque a raíz de todo lo que le daba a ella, tuvo que dejar la escuela, tuvo que dejar una carrera que estaba estudiando porque no pudo continuar. Eso era ahí en el piso, vivía más en el piso que parada. Entonces, esta mujer tuvo una pastilla ya que la controló, se casa, rebobina un poquito. Esta mujer no conocía al Señor y tenía a alguien que le hablaba del Señor constantemente y ella se burlaba y decía: me tienen loca, me están hablando y me tienen loca. Y alguien le estaba hablando del Señor. Y un día esta mujer pasa por un momento difícil de su vida, esos momentos que vienen tempestades, que vienen huracanes, que pasa desierto. Tuvo una racha mala en su vida y sintió algo, sintió un vacío dentro de ella y se acordó de esa amiga que le habló del Señor y de la que tanto ella se burló. ¿Y qué hizo esta mujer? Fue a la iglesia sola. Pero antes de ir a la iglesia, ella se tiró de rodillas en su casa y ella le clamó al Señor con todo su corazón, algo que le salió de adentro de su vientre, y le dijo, lo único que dijo fue: Señor, ayúdame. Fue lo único que esta mujer dijo. Y fue para la iglesia, que la amiga le había hablado tanto. Allí cuando llegó a la iglesia, hicieron un llamado al Señor. ¿Quién quiere aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? Y esta mujer se paró y ella quería ser la primera. Ella quería cogerse a Jesucristo para ella sola. Salió corriendo y ella dice que el camino se hacía largo y ella corría llorando. Ella no pudo ni decir la oración en ese momento porque no podía, de los gemidos indecibles que salían de esta mujer, de la necesidad que tenía. Ella necesitaba llenar ese vacío con algo y descubrió que ese algo era Jesucristo. Esa mujer aceptó al Señor y de un día para otro, así como que pasa en la página de un libro, la vida de esta mujer cambió. Esa mujer soy yo. Y se lo puedo decir. De ahora, esta noche me acosté a dormir y al otro día mi vida fue otra. No puedo decir literalmente porque fue realmente. Mi vida fue otra. El Señor trajo un hombre a mi vida. El hombre me propuso matrimonio enseguida. Me acuerdo que me sentó delante del pastor y dijo: las intenciones mías contigo son estas. Y me dijo: lo único que quiero es que pongas a Dios de primero y que nunca cambies. Me lo dijo y lo declaró y lo decretó, porque así ha sido y así será. ¿Qué pasó? En un descuido salí embarazada. Dejé de tomar la pastilla y salí embarazada. Pero ya yo tenía al Señor conmigo y me aferré, porque desde que acepté al Señor, yo seguía tomando mis medicamentos, pero yo no me sentía más nada.
a lo cual yo no me daba cuenta que yo estaba mejor. Y yo seguía con mis medicamentos, muy bien, pero salgo embarazada. Y le dije, Señor, si tú me la diste, yo la pongo en tus manos. O si tú me lo diste, yo sabía. Yo la pongo en tus manos, porque tú sabes lo que tú haces. Yo no voy a tomar una pastilla más, porque yo me declaro sana. Y le dije y lo oré así al Señor. Mira, si mis crisis fueron relacionadas con el sueño, yo pasé todo el embarazo sin sueño. Yo era caminando y mi esposo me decía, pero mujer, es como Dios diciéndote, mira, para que tú veas que yo las cosas que hago son perfectas. Yo, una mujer que tenía que dormir toda la noche, que no podía dejar de tomar las pastillas, yo dejé de tomar mis pastillas y yo no dormí toda la noche. Yo me la pasaba caminando, es que yo tenía ansia de hacer cosas. Es una energía que me dio. Y a mí no me dio crisis de epilepsia. Y yo sabía que yo estaba sana, que el Señor me había sanado. Vuelvo aquí al siglo número 1. Y vemos a esta mujer que oye que el Señor va caminando, que el Señor va pasando. El Señor iba a una casa que lo habían llamado porque había una niña que había muerto. Y cuando la gente oyeron de todos los milagros que hacía el Señor, todos caían detrás, le caían atrás al Señor. Y esta mujer, con ese flujo de sangre que no la querían, nadie podía tenerla al lado porque la podían hasta apedrear, esta mujer se atrevió y dijo, si yo tan solo tocase el borde de su manto, yo seré sana. Esa era la fe de esa mujer. Y esa mujer dijo, yo me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. Y así lo hizo. Y esa mujer se metió en medio de esa multitud. Yo me imagino que ella iba así como arrastrándose, que no la viera, que si fuera yo digo que yo fuera diciendo, impura, impura, para que la gente se echara a un lado y yo poder pasar directo. Pero no, ella más bien fue caminando despacio, pero fue ahí, añorando ese momento hasta que ella lo toca. Ella toca el borde del manto del maestro, el borde de sus vestiduras. Y Pedro le dice, Señor, porque el Señor dice, alguien me ha tocado. Señor, pero ¿cómo usted va a decir que alguien lo ha tocado? Mira cuánta gente, y esto es parafraseando, cuánta gente nos rodea. ¿Cómo usted va a decir quién me ha tocado? Todos lo están tocando. Estamos todos sudados, Señor. Mira, la multitud nos exprime. No, alguien me ha tocado. Y ella le dice, Señor, yo lo he tocado y he sido sana. Ella lo sintió y el Señor le dice, tu fe te ha sanado porque poder y virtud ha salido de mí. Y esto es lo que yo vengo a decirte a ti esta noche. Estos son dos escenarios en dos siglos diferentes, siglo I, siglo XXI. El Señor lo mismo que hizo aquí, lo hizo aquí, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos lo será. ¿Qué tenemos que tener? Lo que le decía que unía estos dos escenarios, el motor impulsor que nos mueve a nosotros, el motor, la gasolina que hace caminar el carro espiritual que tenemos. ¿Cuál es? La fe. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, vengo con esto, no es solo la fe, es la determinación que tú tomas. Porque si yo no deseo ser sana, si yo no me muevo, ahora si yo me siento en mi casa y digo, el Señor me va a sanar, voy a dar las pastillas que es lo mío, por si acaso, pero el Señor me va a sanar, no. Tú tienes que tener una determinación, tú tienes que moverte hacia, porque no es una varita mágica como dicen. El Señor dice, muévete, hazlo tú y yo te ayudo. Tienes que tener una determinación. ¿Estás enfermo? Ora. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Ora. ¿Tienes una enfermedad que el médico dijo que no tienes solución? Cancela eso con fe. Tú eres un hijo del rey y tú puedes cancelar un decreto. Un decreto que diga un médico, tú lo puedes cancelar porque tú eres hija de un rey. Tú eres hijo de un rey. Tienes que tener fe para caminar por fe. ¿Qué es lo que dice la fe? ¿Qué es lo que dice Hebreos 1:11? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ajá. Y es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Es muy fácil creer cuando tú estás viendo algo, cuando te dicen algo y tú lo estás viendo, eso es fácil. Ahora, lo difícil es cuando tú sabes qué va a ser y no lo ves. El Señor una vez, yo estaba orando y el Señor me dice, la fe es un músculo que tiene que ser ejercitado. Y yo enseguida dije, esto es como un deportista. Tú quieres llegar a un lado, tú quieres ganarte el galardón, la medalla, tú tienes que ponerte en función, tú tienes que ejercitar, tienes que practicar, ¿verdad? La fe es lo mismo. Si el Señor te dio una palabra, si tú tienes una enfermedad, si tú tienes problemas en tu familia, con tus hijos, ora. Muévete en el mundo espiritual, ora. Pero ora con fe, sabiendo que el Señor lo va a hacer. Pero no ores un día, ni ores una mañana, ni una hora, ni una vez a la semana, ni el domingo cuando vayas a la iglesia. No. Ora, dice la Biblia, en todo tiempo y en todo momento. Hay que estar orando, hay que creer, hay que arrebatar las cosas que Dios nos dice. La palabra de Dios es viva, todo lo tenemos en la palabra de Dios. ¿Quién tiene un padre que te da todo cómo vivir con un manual de instrucciones? Solo nosotros lo tenemos. Tenemos un manual que nos dice, esto es así, y no lo leemos. No nos guiamos, no hacemos, no actuamos en fe como dice la palabra de Dios. ¿Estás enferma? ¿Te diagnosticaron cáncer? No. A mí hace poco me dijo un médico, porque fui, y quiero que ustedes pasen esto para que lo vean. Este es el papel de Cuba, está en español, que dice que yo era epiléptica, y quise ir a un neurólogo aquí para que me lo diera, no para mí, porque yo sé que estoy sana, pero para el hombre, y para mostrarles a los que están aquí, y para darle cachetadas al diablo por cada lágrima que mi madre lloró. Porque los testimonios, las cosas que Dios hace, uno tiene que decirlas para la gloria de su nombre. Tenemos que decir todo lo bueno que Dios hace en nuestra vida. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él. Entonces traje esto. Esto dice que no tengo foco epiléptico. Esto dice que era epiléptica y que yo estoy pasando. Pero el médico quiso sembrar una duda en algo y me dijo, ¿tienes miedo a morir? Me lo dijo con otra palabra más, ¿tienes miedo a pelarte? Le dije, no, doctor, yo no tengo miedo a morirme porque yo sé para dónde yo voy. Así mismo le digo. Y eso es lo que usted tiene que hacer, usted tiene que actuar con fe. Usted cancele todo lo que le diga. ¿Usted tiene problemas? Nada, no es lo que sus ojos ven, es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer, actuar por fe. Moverse en pos a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que yo voy a ser sana. La palabra de Dios dice que yo puedo, que Él está conmigo, que Él camina conmigo como poderoso gigante. Y usted tiene que declarar eso. Usted tiene que hacer lo que dice la palabra de Dios, porque lo dice Él. Y Él no miente, Él no es hombre para mentir. Entonces, esto es un testimonio que yo le quería dar, junto con el de la mujer del flujo de sangre. Y como ese de la mujer del flujo de sangre, hay muchos en la palabra. ¿Cuántas personas no fueron sanas por fe? ¿Cuántas personas no hicieron cosas por fe? El mismo Noé le dijeron, prepara un arca. Así, el Señor le dio las instrucciones de cómo tenía que ser, con medidas y todo. Que el mundo se va a acabar, le dijo el Señor. Y eso no ocurrió ni en un día, ni en un mes, ni en un año. Pasaron años preparando el arca y la gente se burlaba, porque la gente siempre se van a burlar, pero tú ignora la burla de la gente. Ahí estuvo preparando su arca y al final, mira, un hombre de Dios que le quiso creer a Dios. Allá los que se burlaron, que no hicieron caso. Entonces tenemos a Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? El Señor le dijo, lleva a tu hijo, que lo vas a sacrificar. Y el Señor calladito la boca, dime tú que a ti te digan, tráeme a tu hijo, que lo vamos a matar. Para un sacrificio para mí. Yo creo que eso es algo difícil de masticar, que te digan, vas a sacrificar a tu hijo para mí. Él calladito cogió a su hijo y le dijo, vamos a buscar un cordero
para sacrificarse al Señor. Y él preguntaba, ¿pero dónde está el cordero? Y el cordero era él que lo iban a sacrificar. Ese hombre lo hizo por fe. Cuando lo fue a matar, ahí le apareció el ángel. Pero ese hombre actuó por fe. ¿Cuántos testimonios no hay de la fe? Lo que le quiero decir es esto: ora con fe. Con fe puedes lograrlo todo. Las cosas imposibles, lo que parece imposible, es posible con Dios. Solo tienes que creer. Solo tienes que practicarlo todos los días. No es de un día ni de una hora. Cree, practícalo, ora, lee la palabra y créelo. Y cuando te den un decreto de eso de enfermedad, usted lo cancela. Eso no es verdad, porque eso no es lo que el Señor quiere para mí. Ahora, si usted la enfermedad le dice al médico, usted tiene esto, y usted lo abraza, ya ahí estás perdido. No, yo eso no lo quiero, eso es mío. Lo cancelo en el nombre de Jesús. Y usted actúe por fe, por fe. Todo esto es por fe. Al Señor lo agradamos por fe. Todo lo hacemos por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nada puede ser por fe. Entonces, esta mujer del siglo XXI que ahora tienen aquí hablándole a ustedes, y lo digo humildemente, he sido probada en la fe de muchas maneras. Me puedo sentar aquí y contarle, pero siempre le he creído a él. ¿De qué ha sido difícil? Muy difícil. ¿De qué ha sido duro? Muy duro. ¿De que las piernas se me han aflojado, que he sido tambaleada? Sí, sí. Pero él me ha sostenido y he confiado en él. Y yo le digo, por eso estoy aquí, para decirte, no aceptes nada negativo. Con Dios todo lo puede. Con Dios puede brincar ese muro que parece imposible y llegar al otro lado. Con Dios puede abrirte el mar rojo y tú cruzar por un camino sin que te hagan daño. Con Dios todo lo puedes lograr. ¿Estamos? Amén. Amén. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes. Siempre con fe. Y yo en esta noche, Padre, yo te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Padre, porque en ti no hay sombra de variación. Y yo te pido, Padre, que cada uno de los que está aquí, Padre, sea cual sea el problema que ellos tengan, Padre, que tú pongas tu mano sobre ellos, que aumentes la fe, Padre, en el nombre de Jesús, en cada uno de ellos, Padre amado, que los sanes, Padre, que les provea, que lo ayude, cualquiera, Padre, que sea el problema, que solo tú lo sabes. Sé tú con ellos, Padre amado, en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.